Hola, me llamo Lía. Durante los inicios de España, la mezcla de las culturas y las etnicidades podían vivir juntos entre épocas de la prosperidad y del desorden. Durante esta época, en la península ibérica, fue el sitio de la mezcla de las culturas de Europa y África. Los primeros inmigrantes fueron los íberos, los celtas, los griegos y los fenicios. Y muchos años después, la tierra, otros grupos obtuvieron la tierra, como el reino visigótico y el imperio islámico. Yo tengo una cita del texto que dice: agricultores, pescadores y cazadores se establecieron en la costa este-sur de la península. Estas personas, como los agricultores, los pescadores y cazadores, fueron los pioneros de construcción en estas primeras sociedades. Los celtas y los íberos fueron los dos grupos con más poder y eran más fuertes. Los dos grupos colonizaron e inmigraron en el año 300 antes del Cristo. Durante el inicio de España islámica, llamado Al-Andalus, el gobierno nuevo fue corrupto hasta un musulmán llamado Abd al-Rahman llegó al-Andalus desde Arabia y organizó la rebelión contra el gobierno corrupto. En el siglo posterior, culturas tuvieron oportunidad de integrarse más en el ambiente al-Andalus. La tierra era un crisol de culturas, razas, religiones, tradiciones. Entre estas culturas distintas están los judíos, cristianos y musulmanes como las más predominantes de esa época. Por ejemplo, una persona cristiana con la lengua latín podía hablar la lengua árabe. Durante estos siglos, Al-Andalus tenía prosperidad y avances en los aspectos de música, literatura, política y las ciencias. En el año 1013, después de la caída de la ciudad de Córdoba, los líderes musulmanes fueron aliados con líderes cristianos. Por ejemplo, un estudiante judío llegó a ser un miembro de la corte musulmana y más tarde un líder militar. En conclusión, los cristianos judíos y los musulmanes pudieron vivir juntos durante los cambios de poder entre las épocas de la historia de la península ibérica. Bien. ¿Preguntas? ¿Qué te hizo escoger este tema? ¿Por qué elegiste este tema? ¿Qué te gusta al respecto? Me gusta esta época porque muchas culturas
cambiar y integrar, y es muy interesante en las relaciones en el tiempo temprano. Al principio, temprano. Muy bien. ¿Tú piensas que la época tiene relevancia ahora? Sí, porque todas las culturas y etnicidades crearon las personas de España ahora. Ahora, una preguntita. ¿Cómo este conocimiento te ha ayudado a comprender más la lengua española? ¿Cómo este conocimiento te ha ayudado a entender mejor la lengua española? Todas las culturas crearon una mezcla de todas las lenguas, crear la lengua ahora para español y también otras lenguas. Gracias.